En este nuevo capítulo de No apagues la luz, te traemos una llamada que duró apenas unos instantes, pero que dejó una herida imposible de cerrar. Una joven salió a correr como cualquier otra mañana. Minutos después, su teléfono marcó al 911. La operadora contestó. Del otro lado no hubo una explicación, no hubo una frase de auxilio, no hubo una despedida. Solo quedó un vacío extraño. Y, al final, lo que en la corte fue descrito como una posible voz masculina. Durante meses, ese detalle alimentó una idea insoportable, que la víctima no fue la última presencia en esa llamada. Y aunque la investigación acabaría señalando a un responsable concreto, el audio seguiría sembrando la misma pregunta que vuelve insoportable a este caso, cuando ella ya no pudo hablar. ¿Quién quedó del otro lado? La llamada no se difundió al principio. Medios locales reportaron que fue retenida bajo una excepción legal de Georgia porque la grabación captaba una muerte, y más tarde, ya en juicio, se reprodujo una versión en la que no se oyó diálogo de la víctima, pero sí lo que parecía ser una voz de hombre al final. La mañana del 22 de febrero de 2024 empezó con la tranquilidad engañosa de una rutina. A las 8:55, ella le escribió a su madre para decirle que estaba a punto de salir a correr. A las 9:03 hizo una llamada. Poco después comenzó a escuchar música. A las 9:05, una cámara del sendero la captó avanzando con el iPhone en la mano izquierda, moviéndose hacia la zona de los campos intramuros. A las 9:06 salió del cuadro. Y ahí ocurrió algo que el video no pudo registrar, pero que el resto de las pruebas reconstruiría con precisión helada. A las 9:11, su teléfono activó la llamada de emergencia al 911. La operadora intentó establecer contacto. Nadie respondió. La llamada terminó. Después vinieron 2 devoluciones de llamada, y tampoco hubo respuesta. En apenas unos minutos, la escena cotidiana de una corredora universitaria quedó convertida en un corredor sin retorno, como si el sendero hubiera tragado sonido, tiempo y presencia humana de una sola mordida. Lo perturbador no está solo en lo que se oye, sino en lo que no se oye. La investigación temprana ya había dejado claro que el audio no contenía una conversación normal. Un teniente del condado dijo que no existía diálogo en la llamada, y esa ausencia volvió el registro todavía más siniestro, porque el 911 no recibió una explicación del peligro, recibió el rastro del peligro ocurriendo. Cuando ese audio volvió a aparecer durante el juicio de noviembre de 2024, la sala escuchó un fragmento donde no había palabras claras de la víctima. Lo que sí quedó reportado fue ese cierre extraño, una presencia sonora descrita como una voz masculina al final de la línea. Para una audiencia común, eso sonaría como la peor versión de una historia sobrenatural, una llamada donde la persona que necesitaba ayuda desaparece acústicamente, y alguien más parece quedarse con el teléfono. Pero el expediente no hablaba de espíritus, hablaba de segundos de violencia real, tan cercanos al micrófono que casi parecían respirar dentro de él. Mientras el audio sembraba especulación, la línea de tiempo seguía cerrándose como una trampa. A las 9:24, su madre volvió a llamarla y no obtuvo respuesta. A las 9:38 le escribió que la llamara cuando pudiera. A las 9:58, ya nerviosa, le mandó otro mensaje, que le preocupaba que no contestara estando fuera a correr. Al mediodía, sus compañeras de cuarto la reportaron desaparecida. A las 12:38 p.m., un oficial de la Universidad de Georgia encontró el cuerpo a unos 65 pies del sendero, en una zona boscosa. El reloj que llevaba registró que el corazón dejó de latir a las 9:28 a.m. La autopsia presentada en juicio concluyó que la causa de muerte fue la combinación de traumatismo contundente en la cabeza y asfixia. La médica forense habló de múltiples lesiones craneales, incluida una lesión lo bastante severa como para causar hemorragia cerebral. La llamada al 911, entonces, dejó de ser solo una anomalía sonora, se volvió la frontera exacta entre una persona todavía en movimiento, y una escena donde ya solo quedaban evidencia, hojas, tierra y silencio. Conforme avanzó el juicio, la llamada dejó de ser un misterio aislado, y comenzó a incrustarse dentro de una secuencia mucho más fría. Los investigadores expusieron que el sospechoso tenía rasguños visibles al día siguiente. Un perito declaró que su ADN fue hallado bajo la uña derecha de la víctima, con una probabilidad extremadamente remota de pertenecer a otra persona.
La fiscalía también mostró imágenes de cámara donde se veía a un hombre dirigirse hacia la zona de los campos antes de las 8 de la mañana, vestido de manera semejante a la de una selfie tomada por el acusado más temprano ese mismo día, incluyendo una gorra negra Adidas. Más tarde, a las 9:44, según los fiscales, ese mismo hombre fue visto desechando una chaqueta ensangrentada y guantes cerca de su apartamento. En juicio se afirmó que cabellos compatibles con la víctima fueron recuperados de la chaqueta, y que perfiles de ADN de ambos aparecieron en la chaqueta y en los guantes. Cada una de esas piezas fue apagando la fantasía paranormal y revelando algo más brutal. El audio no sonaba extraño porque una entidad hubiera contestado, sino porque una agresión real interrumpió una llamada de auxilio en pleno curso. Y entonces llegó el detalle que vuelve esta historia casi insoportable para la narración criminal. Entre los cargos formalizados estuvo el de obstaculizar o impedir que una persona realizara una llamada de emergencia. No era una interpretación de Internet, ni una teoría armada por foros. Era parte del caso penal. En otras palabras, la propia acusación reconocía que la llamada al 911 no fue un accidente irrelevante, sino un momento central del ataque. Por eso, cuando en la corte se habló de ese audio breve, mudo y cortado, ya no se escuchaba como un simple registro técnico, se escuchaba como la evidencia de un intento desesperado por cruzar la última puerta disponible antes de que alguien la cerrara. Hay llamadas de emergencia que salvan vidas porque abren una línea. Y hay otras, como esta, que sobreviven porque alcanzaron a dejar constancia de que la línea fue violentamente interrumpida. El 20 de noviembre de 2024, José Ibarra fue hallado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y aún así, el veredicto no borró el escalofrío del audio. Porque la justicia puede nombrar a un responsable, ordenar la cronología y encajar cada pieza forense en su sitio. Pero hay algo que no logra corregir, la sensación de escuchar una llamada donde la persona que marcó el número prácticamente se desvanece, y el vacío parece llenarse con una presencia ajena. Hasta enero de 2026, la condena seguía vigente mientras se ventilaba una solicitud de nuevo juicio. Sin embargo, incluso si algún día los expedientes cambian de estado, esa grabación ya quedó condenada a otra cosa, a ser escuchada una y otra vez como el momento exacto en que una víctima intentó entrar al mundo de los vivos por medio del 911. Y alguien más quedó demasiado cerca del micrófono. Suscríbete al canal y activa la campanita. Porque después de historias como esta, el miedo ya no nace de pensar que hay algo en la oscuridad. Nace de entender que, a veces, la oscuridad sí contesta. Pero tiene nombre, pulso y respiración humana.